como lo anunciamos antes de irnos a la pausa comercial, don Omar Smith Gallardo, especialista en prevención de riesgos y respuestas a emergencia, nos acompaña en la tarde de hoy un poco para que hablemos de la situación del clima, un tema del cual poco hablamos aquí, sin embargo es importante porque es nuestro día a día, el clima que tenemos que conocer y sobre todo esa advertencia por altas temperaturas. Cuéntenos, don Omar Smith, ¿cómo están este tema de las altas temperaturas? ¿Cómo está la situación del clima? Hemos estado sintiendo unos días más calurosos que otros, que ni se siente el aire acondicionado. ¿Esto a qué se debe y qué recomendaciones puede compartir usted con la audiencia de Cuestión de Ley? Bienvenido. Sí, buenas tardes primero que todo y gracias. ¿A qué se debe el tema del clima caluroso? Bueno, definitivamente que hay un componente de cambio climático. No es de menos también indicar de que nos encontramos tal vez en los inicios de lo que es la transición de clima, de época seca a la época lluviosa. Además de eso, tenemos un componente niño que ya se nos había informado desde diciembre del año 23 y ahora estamos ya entrando, como quien dice, se ha debilitado ese fenómeno y estamos entonces muy posiblemente entrando, Dios mediante, en mayo a lo que es época de lluvia. Dios mediante que sea así y que ese pronóstico se cumpla, siempre expectante a lo que nos informe pues la autoridad del INPA en cuanto a esto se refiere. ¿Para cuándo se El, prevé, don Omar? ¿Para Se cuándo prefiere se...? que Ajá, empiecen las lluvias. Bueno, correcto. de hecho en varios lugares ya del interior y Panamá inclusive se puede percibir de que se están precipitando, no a la cantidad que uno espera, pero sí se está dando, así que eso es parte del inicio de la transición. Si eso sigue así, podemos estar tal vez, yo digo, en full lluvia, tal vez en junio, Dios mediante sea así. Falta Siempre que bastante todavía. Oh, sí, y lo otro que es importante indicar es de que abril, o sea, si marzo fue caluroso, si febrero fue caluroso, abril históricamente en Panamá es un mes caluroso también. Entonces, eso, habiendo dicho todo esto y teniendo esa información disponible, lo que es importante para nosotros es Ujú. que se aplique entonces a medidas de, digamos así, de preparación frente a lo que estamos sufriendo. ¿Y a qué nos vamos en términos de recomendaciones? Primero que pensemos que somos nosotros, en nuestras familias, quienes van a ser los mayormente afectados siempre son los menores, los infantes y los adultos mayores. ¿Y qué es lo que hay Y que ni hacer con hablar de ellos? las mascotas también, Perdón, porque las por supuesto. mascotas lo sufren también, ¿eh? Sí, Ese exceso de calor, uno nota cómo la mascota también le afecta estas altas temperaturas. Y es correcto. algo, como diría yo, algo loco. El fin de semana antepasado tuve la oportunidad de estar por tierras altas, específicamente en Boquete, y nunca había sentido yo ese clima. Ajá. O sea, no le voy a decir que estaba caluroso, pero no hacía frío. Y sí se Correcto. sentía algo de calor, incluso los lugareños decían, pero jamás se había sentido ese clima Sí. así en Boquete. Entonces, fíjese hasta dónde está afectando, ¿no? Oh, El tema de la situación del clima, ¿no? sí. Si usted revisa el informe del clima del año 23, que está disponible en las páginas web, usted puede encontrar de que todos los indicadores, temperatura aumentó, el deshielo aumentó, la acidificación del océano aumentó. Entonces, todos esos factores lo que nos dicen es de que tenemos un empeoramiento de las condiciones del clima y que básicamente no va a mejorar. Así que tenemos que ir preparándonos para hacerle frente a ese tipo de escenarios. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, múltiples formas. O sea, lo principal es mantenernos hidratados frente a ese calor sofocante y asfixiante que tenemos presente. Tratar de evitar, que es lo tradicional, el estar expuesto al sol de manera directa desde las 10 de la mañana como hasta las 2 de la tarde. Cuando usted escucha que el científico le dice no hay cobertura nubosa, no hay nubes, en buen español, Ujú. es cuando más tenemos que estar protegidos, porque las nubes son un mecanismo, digamos así, de protección también. Entonces, sí, aprovechar tal vez esos espacios posiblemente para lo que corresponde trabajar al aire libre, utilizarlos. Pero asimismo estar debidamente, ya digo debidamente vestido, pero realmente es que usemos mangas largas. Suena contraproducente, pero la manga larga es para protegernos de los rayos
que definitivamente van a impactar contra la piel y que pueden generar entonces ya a posteriori algún tipo de cáncer, perdón, en piel y demás. OMS hizo unas recomendaciones nuevas con el tema del sombrero. Antes uno hacía siempre la recomendación de que, bueno, La, solo ahora ya la no. visera. Sí, correcto. Y usted sabe que la visera, por lo menos en mi caso, no es muy beneficiosa, pero aquí lo importante es de que usted use ya una gorra completa y que le cubra ahora O un las orejas. sombrero de alas anchas. Ese es el mejor, correcto. Un sombrero de ala ancha, un sombrero de rueda completa que pueda entonces cubrirlo, o inclusive hay otros que ya son más, digamos, cobertura, puede cubrirte el cuello si va a estar mucho tiempo expuesto. Usted ve cómo se visten las Exacto. personas que están en los semáforos o vendiendo en la vía. Usted puede ver Sí, que yo están como, los he visto y me da calor cuando los veo. Me da muchísimo calor cuando los veo porque de verdad están literal cubiertos. muy cubiertos, Así es, con manga totalmente. larga, incluso se ponen como si fuera especie de una máscara, ¿no? Que solo se Así le es. ven los ojos. Ahora Eso usa una supongo yo máscara. es Correcto. previendo, ¿verdad? El tema Es, de los... Es correcto. Y lo otro que es importante, que a veces lo vemos, lo contaba en otro lugar, de que me tocó por temas de trabajo ir a Dubái y me dio por ir al Ujú. desierto. Y tú ves a la gente Uf, como están forrados y cubiertos. Entonces tú dices, ven acá, ¿y qué le pasa? Es que sí, nosotros sudamos. Pero hay un microclima que se crea a lo interno y por eso es que nos cubrimos. Nos cubrimos es por el tema del sol que nos pueda generar algún tipo de nivel. Y de ahí también salió una lección importante de que nosotros hablamos mucho de que tenemos que utilizar ropas claras. Ellos dicen, use el ajá, color que usted quiera. Lo importante es de que usted bloquee lo que son los rayos solares ahí. Pero usted va a sudar, sí. Por eso que hablamos de que manténgase hidratado. Entonces, es súper interesante esas lecciones de vida que uno puede decir, hey, no, sí lo puedes hacer y sí lo puedes aplicar. Cúbrase, eso es lo más relevante. Y lo otro que siempre recomendamos es que trate de conseguirse protecciones de rayos ultravioleta, los mismos lentes que traigan ok, ese tipo de protección. Ahí creo que ya los que son los que vienen en medicados, pues ya deben traer ese tinte para protegerlo. Digo, si no lo tiene, nada cuesta utilizar otros. Para el que no, trate de que siempre tengan ese componente de rayo ultravioleta para poder, digamos, hacerle frente al mismo trabajo, ¿no? Si usted puede evitarlo, evítelo, pero eso sí es en cuanto al tema de preparativo. Esto mientras dure, pero que es importante que nosotros vivimos en un país que es clima cálido, vamos a tener ujú, situaciones de manera permanente, o sea, ahora tal vez uno está más observante. El calor de este año estadísticamente no es el mismo calor del año pasado y sucesivamente hacia atrás. Entonces, eso también nos dice que va a seguir haciendo más calor. Así que tenemos que, vuelvo y digo, estar pensando en eso. Eso en cuanto a nosotros como familia, como vecinos, ajá, etcétera. Pero también tenemos que estar pensando, como ya hay parte, no sé si han escuchado, que ya en Gunayala inclusive están moviendo comunidades por el tema de la elevación de los océanos. Hacia allá así también es. va la medida de preparativos, ¿no? Hay que estar permanentemente viendo el clima. Ahora por calor, ahora digamos así por estas condiciones de clima severo, pero en varios meses más adelante, en junio, vamos a estar enfrentando entonces la época de lluvia. Dios mediante lo digo porque nuestra reserva de agua está bien abajo, pero si en junio ya Ujú. tenemos esa reserva, vamos a recibir inundaciones. Entonces ahí tenemos que estar preparados para ese fenómeno diferente. Sucede mucho y lo pueden observar Australia, California, donde hay se han registrado grandes incendios de masa vegetal e incendios forestales. Bueno, cuando a esa gente le cae la lluvia, las inundaciones son devastadoras porque el suelo se vuelve, como quien dice, todavía más absorbente y lo que aumenta esa correntía, esa caudal de agua y nos impacta todavía más. Así que frente a esos escenarios que yo no creo que los tengamos muy presentes aquí en Panamá, usted me comentó que estuvo en Tierras Altas y en Tierras Altas Ujú, la verdad que es súper interesante. Para mí uno de los mejores escenarios de emergencia y desastre está precisamente en Tierras Altas por que tienes ujú, varias condiciones de clima. Usted fue hoy, estuvo ahí, pero si usted llega a la cima del volcán, el clima es totalmente ujú. diferente. Y estamos hablando de 14 kilómetros solamente. Ojo, Exacto. Panamá está a 500 kilómetros de David. Pero usted camina de tierras altas, o sea, de ahí de Paso Ancho, tal vez donde se encuentra el área de trabajo de la misma, y Ujú. usted camina a los 14 kilómetros a la cima, es otro clima total. Allá arriba estamos a
5 grados centígrados y demás, y si le sopla el viento, la sensación térmica entonces baja. No es el mismo escenario acá, pero sí es un factor de referencia. El personal, los residentes de Boquete nos mencionaban lo mismo hace unos tiempos atrás, y los de Volcán, por supuesto que sí. Ahora, adultos mayores y niños, usted siempre lo va a ver debidamente forrados en esos lugares, porque su condición es diferente ya a la de nosotros. Todos vamos para allá. Lo que planteo es de que son los Claro. más vulnerables. Usted ve a los viejitos a veces que están inclusive en un clima Forrados, le da mucho frío. mucho más frío, correcto. Así que eso por eso hay que cuidarlos más a ellos. En estos tiempos es tenerlos, digamos así, súper hidratados, mantenerlos lo más hidratados posible, estar observante a ellos, y lo igual pasa con los bebés. Ahora, a ver, eso que usted acaba de mencionar, aprovechando que lo trajo a la conversación de la desaparición en las comarcas, esto ¿qué se está haciendo para prevenir que no haya afectaciones, no hayan mayores riesgos? ¿Se están movilizando a las personas? ¿Están ellos bajo el entendimiento de que va a desaparecer esas partes de las comarcas y se tienen que movilizar? ¿Cómo se está manejando eso? Mire, es tal cual como usted lo acaba de decir. No es un movimiento repentino, no es una evacuación de emergencia. Gracias a Dios, se está avisando, no es de ayer, no es de al año 23, sino que usted puede seguirle el paso, inclusive el track de cómo se les ha informado, se les ha dicho, básicamente las autoridades, estoy hablando, y eso Sí. es transparente. Usted está viendo cómo no hay que decir que no, definitivamente que puede haber un nivel de resistencia, pero la vida nos dice que es así. Es más, siempre utilizo un ejemplo de ahí mismo en Darién, en el área del este, en Darién, Playa Muerto, era una población que nos tocó ir a hacer unas evaluaciones de daño hace unos bastantes años atrás, más de 20. Y cuando llegamos a la población, la gente nos decía que la casa de no sé quién, y la casa de no sé quién ya estaba en el agua. Pero yo veía el mar tranquilo, y me decía la señora, es que esa casa se fue hace 10 años, está al pico. ¿Y cómo fue? No, es que la mar ha estado subiendo, la mar ha estado cobrando. Entonces, si eso fue hace 30 años, nosotros podemos ir viendo una evolución, la verdad, eso. Lo que se está haciendo, y el ejemplo que tenemos tal vez en el norte, en área de Gunayala, es de que se está trabajando con la comunidad, hay un área destinada para eso, y ellos están, digamos, haciendo el trabajo de concienciación, de movilización, pero no es una tarea, primero que fácil, pero sí entiendo que es una tarea que paulatinamente se está haciendo. No es solo Panamá, esto es mundial, que está recibiendo el impacto, y estaba viendo una conferencia de los compañeros del sur en Perú, y es súper impactante porque te dicen, aunque nosotros lleguemos a hacer el máximo, no significa que vamos a detener ese movimiento. Es decir, la respuesta o las soluciones realmente están no solamente en nosotros, sino que en otro lugar, en otra latitud donde son los mayormente contribuyentes. Y nosotros somos afectados también por ello. O sea, nosotros contribuimos, sí, pero nuestra contribución es mínima comparada con la de esas otras latitudes. Entonces, si eso no quita la verdad que nosotros tenemos que seguir preparándonos, porque igual vamos a ser impactados, pero bajo el entendimiento y bajo la sensibilización de que vamos a tener posiblemente que los impactos no son generados precisamente por nosotros. Así que sí tenemos que ir, como quien dice, observando cómo va evolucionando eso en términos del tiempo. Don Omar, con esta situación del clima, situación climática, ¿cuántas islas más se esperan o se proyectan que pudieran desaparecer? Buena pregunta, no le manejo el dato, entiendo que son algunas de Gunayala, las que les hablé yo precisamente ni siquiera era isla, sino que es costa, y esto ya estaban sufriendo eso. Y bueno, vuelvo y digo, es costa, y costa del Pacífico, costa del Atlántico. Bueno, no, voy a ponerme a averiguar cuántas islas, le mentiría si le digo que son 50, son 20, no sé, pero Claro. sí hay un número interesante ahí, y eso es sin que recibamos tal vez algún impacto de sismo, porque a veces los sismos tienen una de sus consecuencias es de que entonces se realizan hundimientos de tierra. Eso lo vivimos en Bocas del Toro, en el terremoto del año Sí. 91, y en algunas islas de esta península, hablo específicamente por ahí de costa fuera de Veragua, costa fuera de Bocas del Toro,
pues sí se registraban esos eventos. Pero el dato certero de lo que preguntó, pues sí, sí, también me parece interesante pues conocerlo y si están habitadas para poder entender un poco cuál es esa población que se va a mover a tierra Ujú. firme. Como recomendación, porque vemos que hay personas que les encanta hacer ejercicio, sobre todo ahora que está el sol intenso, en, de 10 en adelante, 11 de la mañana, 12 del mediodía, y encima se van y se ponen como una Hormiguitas, camisa de plástico, de sí. plástico. Ah, sí, ¿Eso qué tan recomendable es? Porque es que si tú sudas no es que vas a rebajar, estás perdiendo agua, no así, peso. así. Bueno, usted sabe mejor ese detalle que yo, porque usted veo que hace mucho ejercicio. Entonces, ¿cuál es una de las condiciones principales desde el punto de vista? Me voy ahora a la parte de prehospitalaria y digo, para cuando llevo a esas personas, y ya veo personas de arriba de 50 años con esa sudadera de plástico que no son recomendadas, no son recomendadas inclusive para la edad. Veo que los boxeadores lo utilizan, pero cuando voy y hablo con ellos es otro tipo de finalidad, digamos así. Se están preparando para poder tener peso para la pelea. No es lo mismo que nosotros que vamos a hacer un ejercicio para poder tener mejores condiciones. Entonces, la recomendación o lo que se sucede ahí es de que sí sudas, pero estás haciendo una sobredemanda del corazón. Y ahí puede ser, Dios no lo quiera, puedes convertirte o puedes aumentar el factor clave en cuanto a lo que es saturación, sí, te deshidratas más rápidamente, pero estás obligando al corazón que trabaje incluso doble o el triple. Puede caer un posible infarto. No es que sea recurrente, pero siempre uno trata de como de quitar esos pequeños espacios que te puedan generar y ese es uno. Recomendación, si usted va a hacer jogging, no lo haga de 10 de la mañana, hágalo a las 5 de la mañana si puede, o después a las 3 4. Yo lo hago, trato de hacerlo golpe de 5 o 6 de la tarde, una hora en Exacto. cuadrado, y eso te permite, digamos que, mantenerte hidratado o fresco, no tanto hidratado, pues sí fresco. Y lo otro es de que si va a hacer el ejercicio, trate de usar ropas holgadas, y si van a ser ajustadas, que no le aprieten, porque eso va a generar algún nivel de impacto dentro de, vuelvo y digo, del corazón específicamente. Si usted es hipertenso, si usted es diabético, si usted tiene algún tipo de condición, la que sea relacionada, usted debe entender, o debemos entender, porque me incluyo en el equipo de los hipertensos, tiene que entender de que Uy, tenemos una precondición. Entonces, si yo claro. empiezo a hacer ejercicio a esas horas, yo estoy, vuelvo y digo, poniendo esa máquina en marcha, digamos así que estás en primera y estás saturando al Así equipo es. y vas a tener una consecuencia posterior. Tal vez no te pasó, como mucha gente me dice, nunca me ha pasado. Yo sí que nada más necesitas un infarto. No Así necesitas, es. no necesitas varios infartos, varias oportunidades. Así que sí, lo importante es que evitemos eso. Las mismas recomendaciones, utilice sombrero. Si va a hacerlo, por lo menos quítese Ujú, esa camisa y utilice una camisa que le permita respirar y respirar. A veces pensemos que la mayoría de nuestra respiración se traduce a través de nariz, pero a veces también ujú. respiramos por los poros. Entonces, Así es. tratemos de darle oxígeno también a nuestro cuerpo a través de esos mecanismos. Así es. Quiero agradecerle a don Omar Smith Gallardo, especialista en prevención de riesgos y Gracias. respuesta de emergencia, por este enlace y esas sabias recomendaciones que comparte con la audiencia de Cuestión de Ley en cuanto a la situación del clima y esas advertencias que se vienen dando por las altas temperaturas. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Cómo Que no. tenga una feliz tarde. Un abrazo Igualmente. a la Saludos. distancia. Chao. Bien, de esta manera damos por concluido nuestro